Un, dos, tres por mí, queridos seres estelares. Este 9 de octubre del 2025, que estamos teniendo una situación técnica y estamos desde la sala Zoom. Como lo hemos visto a lo largo de estos primeros 12 meses de nuestro canal de seres estelares, la aceptación cuando las cosas son de manera distinta. Nosotros decidimos si las aceptamos y fluimos o nos quedamos en el por qué me está pasando esto a mí. Por lo pronto tenemos en sala a excelentes seres estelares que nos van a acompañar esta mañana. Algunos de ellos van a abrir cámara, nos van a estar escribiendo en el chat y nos van inclusive hasta hacer preguntas. Pueden abrir sus micrófonos en el momento en que tengamos ese espacio. Hoy va a ser un encuentro distinto y las cosas son así. La vida cuando aprendemos a disfrutar, a aprender cómo son las cuestiones al día, ahí es donde está realmente la maestría de la vida. La maestría de la vida está cuando tú distingues esos momentos en que desde la ontología decimos, abres posibilidades o cierras posibilidades. Uno es el que decide ante esas situaciones. Y aquí estamos leyendo el chat, por ejemplo, nos dice Lupita Hurtado, buenos días, saluditos y que no se rindieron para compartir esta reunión. Claro que no. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una cuestión técnica que Miguel Urquijo, nuestro manager, no se puede conectar en vivo y en directo en este momento. Y la CEO de Seres Estelares todavía no ha aprendido cómo hacer esa conexión. Aparte, donde están no hay internet. Y con ella y con él está nuestra querida Raquel Corrales, que está algo preocupada porque no ha podido ingresar todavía a la sala Zoom. Si nos corresponde que nos acompañe este día, la vamos a tener en algún momento a entrar a la sala. Y si no, pues la veremos la próxima semana, queridos seres estelares. Así es esta situación y estamos aquí con mucho gusto y la verdad estoy muy, muy contenta de que nos estén acompañando en este espacio nuestro de un, dos, tres por mí. Esta masterclass que las semanas pasadas, hace 2 semanas, lo convertimos en un ensayo mental, campeón. Cuando digo un, dos, tres por mí, me conecto con la gran vida que estoy creando y con la fuente de significación que habita en mí. Entonces vamos a iniciar este día con la masterclass, con el tema que nos trae, que nos acompaña ahora, que es asertividad 360. Y vamos a compartir pantalla con mucho gusto. Aquí tenemos la pantalla para ustedes. Técnicamente estamos bien. Aquí está, ya están viendo la pantalla. El Zoom me avisa que ya los participantes están viendo desde acá. ¿Por qué asertividad 360? Más allá de poner límites, más allá de decir no, más allá de entablar conversaciones sanas, de entablar conversaciones que abren posibilidades, la asertividad nos permite actuar desde nuestra coherencia interna. Y la titulamos 360 porque de alguna manera vamos a ver puntos distintos que nos permiten fortalecer esta capacidad de poner nuestros límites, de inclusive nosotros pensar hasta qué punto puedo negociar las situaciones, hasta qué punto puedo compartir o puedo ceder en mis creencias, en mis pensamientos, cuando estoy en una relación con el otro. Porque la asertividad se aplica cuando estoy en una relación con el otro o con alguna situación que se da en el día a día. Esta intención de asertividad 360 es enseñar técnicas, ¿sí?, que te apoyen a diagnosticar el estado emocional cuando tú estás diciendo no o diciendo sí. Lo aceptas cuando dices no al tiempo preciso o cuando dices sí con toda la conciencia de que estás aceptando, que estás entregando tu ser ante esa situación que se da. Si estás en un acuerdo o tomando acuerdos, tomando compromisos, ¿estás diciendo sí por conciencia o estás diciendo sí buscando esa necesidad de aprobación? Pero si lo estás haciendo desde la aceptación,
como un punto de partida para entablar relaciones sanas, conversaciones sanas, y no estás poniendo en peligro ni tu integridad física, ni tu integridad emocional, espiritual, energética e inclusive financiera, entonces estás avanzando asertivamente y sobre todo estás contrayendo un compromiso contigo mismo y con la otra persona que está frente a ti. Muchas veces la asertividad está asociada solo cuando me relaciono con el otro. Pero ¿qué pasa cuando no soy asertivo conmigo mismo? Ahí es donde entra la autocompasión. Cuando yo distingo que no soy asertivo, que me estoy diciendo no a mí mismo cuando por dentro estoy gritando un sí, o me estoy diciendo sí cuando por dentro estoy gritándome un no, ahí es donde también debo ser autocompasivo. Distinguir y decir, ok, en este momento actúe así. Sin embargo, me doy cuenta, tengo la oportunidad de cambiar las situaciones, de transformar las situaciones, siendo asertivo. Por eso, esa asertividad 360, porque también vamos a ver esa emocionalidad, como de pronto, no sé si te pasa a ti, pero a mí sí me pasa, y me ha pasado en muchas ocasiones que siento miedo o culpa al decir, al querer decir no, al querer decir hasta aquí llegas. Decimos en México acá, atrás de la línea que estoy trabajando. Y esa línea representa tus valores, tus principios, tus creencias. Entonces, cuando viene alguna situación, alguna persona que transgrede esos límites, es cuando dices, alto, stop, estoy aquí. Sin embargo, de pronto en nuestro interior aparece, pudiera aparecer esa culpa, ese miedo, esa ansiedad, esa frustración, porque con la necesidad de ser aceptado, de ser aprobado por la otra persona, a veces cedemos. Pero aquí lo más importante es aprender que cuando soy asertivo, me alineo con mis valores, me alineo con mis principios. Entonces es ahí porque decimos 360 grados. Vamos viendo todos esos aspectos que me hacen mantenerme firme, pero amorosamente conmigo primero, en ese punto de asertividad, en esa capacidad de defender tus derechos, de defender tus valores, ¿sí? Porque la asertividad nos lleva a la integralidad, porque cubrimos todos los ángulos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué voy a decidir? ¿Por qué lo voy a decidir? ¿El para qué lo voy a decidir? ¿Y cómo esto va a repercutir en mis relaciones o conmigo misma cuando estoy decidiendo? Esa profundidad, ¿sí? En esta ocasión vamos a ir más allá de las tácticas superficiales. Te vamos a dar unas herramientas que te van a ayudar a que en ese momento de tomar decisiones, en ese momento de poner una línea, puedas hacerlo desde tu coherencia, porque estás conectando tu interior con el exterior. Estás siendo fiel y leal a tus propios principios, como te decía hace unos momentos. También en esta masterclass tenemos la visión de abordar el problema desde múltiples escuelas del pensamiento. Aquí vamos a trabajar tres. Vamos a trabajar la psicología tradicional, el concepto de asertividad de la psicología tradicional. Vamos a trabajar también la ontología y vamos a ver técnicas de la terapia de aceptación y compromiso. Porque así es, querido ser estelar, ser asertivo es tomar aceptar las situaciones en donde decir sí conscientemente y donde decir no conscientemente y crear un compromiso, primero contigo y después con quien tienes frente a ti. Entonces, sea asertivo. La raíz etimológica de la palabra asertividad se encuentra en el latín. Su significado fundamental subraya la acción de afirmación y defensa. Proviene del verbo latín aserere o asertum, cuyo significado es afirmar o asegurar. O sea, yo me afirmo. La asertividad también tiene que ver con ese pilar de autoafirmación. Primero afirmo mis principios, mis valores, quién quiero ser en cada situación o quién estoy siendo en esas situaciones que están frente a mí para asegurar que las decisiones que estoy tomando son las mejores para mí en ese momento. Yo no sé si te ha pasado a ti, querido ser estelar, pero a mí en algunas ocasiones pienso en un minuto que fue la decisión correcta y de pronto digo, y debió de haber sido la otra. En la toma de decisiones siempre hay un duelo, siempre hay una pérdida.
porque estamos ante dos opciones o quizás hasta más para tomar una decisión. Entonces, si opto por la opción A, perdí la B, la C y quizás hasta la D. Si opto por la opción B, estoy perdiendo la A, la C y la D. Pero estoy siendo asertivo porque lo estoy haciendo con conciencia de lo que es importante para mí, para la relación e inclusive para el diseño de futuro inmediato en mi vida. Defender, ¿sí? En el sentido de defender un derecho o una idea. Asertividad es esa capacidad de afirmar, de expresar los propios derechos, sentimientos y opiniones y defenderlos de manera respetuosa. El ser asertivo no nos invita a ser agresivo. Ahorita lo vamos a ver en el triángulo del comportamiento en unos momentos más, porque la asertividad es en esencia la acción de hacer una aserción, o sea, una afirmación sobre la certeza de algo. Y esa certeza, apreciable ser estelar, tiene que ver con tu integridad, tiene que ver con tu coherencia personal, con eso que piensas, sientes, dices y haces sobre la misma línea, esa coherencia que se va construyendo momento a momento, ¿sí? Y que hay retrocesos de pronto, claro que sí los hay, pero tenemos la capacidad de seguir siendo asertivos, de seguir eligiéndonos a nosotros primero, desde esa mirada de mi emocionalidad, de mi lenguaje que me lleva a construir realidades. Siendo asertivo, también apoyo al otro que está frente a mí a que lo sea también. Cuando le permito que transgreda mis derechos, mis valores, estoy también contribuyendo a que esa persona violente esta asertividad. Decir no. ¿Por qué la asertividad no es solo decir no? Es un acto de coherencia personal, como se los decía en estos momentos. Es la capacidad de expresar tus derechos, sentimientos y opiniones de manera clara, honesta y respetuosa, honrando tu propia dignidad, sin violar los derechos ajenos, ¿sí? Independientemente de cuál sea tu situación personal, siempre cuidando esa dignidad que hay en ti, esa valía personal, que es lo que te permite ser asertivo. Pero ¿qué sucede cuando en esas comunicaciones, en ese día a día, en esas negociaciones que hacemos con el otro, no la negociación financiera, sino desde la mirada de los acuerdos y los compromisos? Crear acuerdos y compromisos asertivamente, esa es la fórmula para tener relaciones con la familia, con los hijos, con las parejas, con los compañeros de trabajo, esas relaciones interpersonales sanas, fundamentadas en el bien y la razón. En la psicología tradicional se definen tres formas fundamentales de interactuar cuando nuestros deseos, derechos o límites entran en juego. Cuando lo vemos desde la herida, podemos actuar desde el comportamiento pasivo. Ese comportamiento pasivo es cuando cedes el no, cuando no pones el límite. Y ahí viene, queridos seres estelares, la traición más grande que existe, la traición a uno mismo. Porque estás hipotecando tu dignidad por el miedo al conflicto. Estás hipotecando tu integralidad, ¿sí? Tu coherencia interna por miedo al conflicto. Entonces, cuando lo hago de manera pasiva, decimos en México, por llevar la fiesta en paz, es un costo muy alto, porque sigues permitiendo que el otro tome las riendas de las situaciones. Y ahí es un comportamiento que nos lleva a la traición, a la autotraición de mi propio ser. Viene el segundo comportamiento, el agresivo, ¿sí? La violentación de la dignidad y los límites del otro. Cuando de pronto llega ese momento en que queremos forzosamente
de manera agresiva, de manera soberbia y arrogante, hacer entender que tú eres el que tienes la razón. O el otro trata de hacértelo entender desde esa manera agresiva. Y quizás si estás actuando desde este comportamiento agresivo, de pronto sientas que ganas la batalla, y digo ganas entrecomillado, pero pierdes la guerra del respeto. Cuando estaba haciendo esta presentación dije guerra del respeto. La palabra guerra genera más guerra, pero en este momento lo quise dejar muy asertivamente porque ganas la batalla, pero viendo la guerra como el proceso, como el camino donde te mantienes unido, donde puedes llegar a un acuerdo con el otro, donde puedes hacer sentir a la otra persona qué es lo que realmente necesitas, qué es lo que realmente requieres, de una manera respetuosa. Pero cuando tomas la agresión como tu arma de ofensa, ni siquiera de defensa, de ofensa, ahí se convierte en una guerra emocional, en una guerra por el poder, por demostrar que tú tienes la razón. Diría el mago Merlín en el libro del caballero de la armadura oxidada, cuando le dice al caballero, ¿estás seguro de tu verdad? Sí, le contesta el caballero de la armadura oxidada. Entonces el mago Merlín muy sabiamente le dice, y si estás seguro de tu verdad, ¿para qué la quieres demostrar? ¿Qué te lleva a eso? Y viene el comportamiento asertivo, el honor y la coherencia. La asertividad es el camino, es el medio, es el puente para honrar y declarar tus derechos. Como lo decíamos, tus sentimientos, tus opiniones, pero de una manera consciente, de una manera compasiva, de una manera donde le haces ver al otro qué es lo que tú requieres en ese momento, qué necesitas en ese momento. Es un punto donde se requiere calma, donde se requiere respeto mutuo, implantar nuestras ideas, hacer que el otro comprenda qué requiero de él o de ella, no se hace en el momento del conflicto, se hace en el momento de la calma, en el momento de la tranquilidad. Por eso dice que la pasividad, en este caso, te traiciona. La agresividad te aísla, pero la asertividad te libera y te honra. Y al mismo tiempo liberas y honras al otro. Por eso, la asertividad desde la ACT. ¿Qué es la ACT? La vamos a ver aquí. Desde esa terapia de aceptación y compromiso, que es una de las nuevas terapias que viene de la mano de la terapia cognitivo-conductual, que está ENAC por las siglas en inglés, que ya saben que el inglés y yo, queridos seres estelares, nos vamos a hacer amigos en algún momento, pero en inglés es acceptance, ¿sí? En commitment therapy. Creo que por ahí va. Tengo en sala a alguien experto en inglés, espero que me haya salido lo mejor la pronunciación. Pero ¿por qué se quedan las siglas así? Porque también al leer act te lleva a la actuación, desde dónde estoy actuando. La parálisis no es la emoción del miedo, no es la emoción de la culpa, no es la emoción de la ansiedad o de la frustración. El problema o desafío no es sentirlo al poner el límite, es el engancharte con la historia de tu mente. Si digo no, me van a rechazar. Si digo no, puedo crear un conflicto más grande. Si digo no, me pueden abandonar. Si digo no, ¿sí? Van a creer que en este momento no estoy siendo lo suficiente para resolver. Es ahí donde está la situación, el punto clave para decidir. Porque cuando tú te fusionas, cuando tú te enganchas con esos pensamientos, es donde la emocionalidad aparece, porque el miedo, la culpa, ya lo hemos visto en masterclass anteriores, es la campanita de notificación que te está diciendo que algo está a punto de transgredir tus propios límites. Entonces, si lo haces ahí de pensar, digo no, va a pasar esto, digo sí, va a pasar lo otro. ¿Qué es, querido ser estelar? Me sonrío porque recuerdo las veces en que he estado ahí.
No porque no le vea la seriedad a este asunto, sino cuántas veces he estado ahí y he decidido decir no porque he sentido esa herida del rechazo, porque he sentido esa herida del abandono. Si digo no, estoy poniendo el límite. Si digo no, estoy siendo yo misma. Si digo no, estoy abriendo posibilidades a otras situaciones de negociar con el otro, de crear acuerdos, de crear compromisos desde la calma, desde el amor, desde el respeto. Y quizás estés pensando en estos momentos, y si no es posible que sea desde el amor, desde la calma y desde el respeto, entonces, querido ser estelar, ahí hay que tomar decisiones de otra manera. Porque si con las personas que estás frente a ti, las situaciones que están frente a ti, no hay esta manera de entablar una relación, entonces ya no hay que ser asertivo, hay que ser acertado. ¿Cuál es la diferencia entre ser asertivo y ser acertado? Asertivo, defiendo mis derechos, defiendo mis sentimientos, defiendo mis emociones, defiendo mis creencias, defiendo mis pensamientos. Pero si hay una alarma donde al hacerlo esté en peligro mi integridad física, emocional, espiritual y energética, inclusive la financiera, entonces ahí yo debo de tomar la decisión de dar un paso atrás, de retirarme de esa situación. Me está diciendo que no es el momento, que no es la persona con la que puedo aplicar la asertividad, que la situación no me permite. Es ahí. Porque si vas a ir a querer convencer a alguien que sabes que va a reaccionar agresivamente, que inclusive hasta puedes peligrar, entonces ahí no se aplica la asertividad. Ahí debes de ser acertado y retirarte en el momento adecuado. También debemos de tener esa conciencia de decidir en qué momento la otra persona va a comprender lo que tú le estás diciendo. Pero si lo hacemos desde el hecho de que le voy a demostrar que tengo la razón, sin valorar las reacciones posibles ante mi situación, es ahí donde también tengo que poner mucho cuidado. Porque debe ser un comportamiento comprometido, pero con ambas partes también. Pones el alto a la otra persona. Dices no, desde tu integridad, desde tu autonomía, desde tu respeto propio. Pero si ves que aquella persona pudiera actuar de manera distinta hacia ti, ese es momento de retirarse, al menos por un tiempo corto, mientras las situaciones se calman. Es evitar entrar o crear un conflicto mayor que el que se está defendiendo en ese momento. También debemos tener conciencia con eso, queridos seres estelares. ¿Qué pasa con la difusión cognitiva? Lo que les decía hace unos momentos. Desengancharme de los pensamientos de rechazo, ¿sí? Desengancharme de los pensamientos de abandono. Desengancharme de esos pensamientos que no me permiten poner los límites, pero teniendo conciencia de si es el momento adecuado, si es continuo, es el momento adecuado, si es con tono, las palabras que estoy utilizando, mi voz, cómo la estoy empleando, lo estoy haciendo de una manera calmada o mi voz está alterada, generando más conflicto en ese momento. Tacto, cuidando las palabras que estoy utilizando. Y vamos a ver unos ejemplos en unos momentos más. Por ejemplo, si sientes culpa al decir no, simplemente observa la culpa y expresa. Ahí está la culpa. Es solo una sensación, pero yo elijo el valor de integridad. Y quizás cuando te estás separando de ese pensamiento, estás aceptándote primero, eligiéndote tú. Dices, en este momento yo puedo marcar mi límite, porque la otra persona lo va a entender, la otra persona le va a quedar muy claro. Pero si en ese momento está en riesgo tu integridad física, ese no es el momento de defender, es el momento de retirarte para que llegue el momento de calma y puedas expresar
lo que quieres expresar, sobre todo con el sentido de que el otro lo comprenda, porque no nada más es expresar lo que quiero, lo que requiero, es que el otro lo comprenda. Por eso la declaración de ser, esa asertividad ontológica, donde el decir no va mucho más allá, porque es la declaración de identidad. Estás declarando, yo existo y mi dignidad no es negociable. Si no eres asertivo, si no eres asertiva, estás declarando un no constante a tu propia valía. Lo decíamos hace unos momentos. Tu dignidad es innegociable. Es lo que te mantiene de pie. Es tu mayor fortaleza. Y cuando tu dignidad está en peligro, ahí es donde empezamos a ser asertivos. Inclusive, puede ser que en el primer momento sea un conflicto, sea una situación estresante, porque hay que poner el límite. Porque ¿sabes qué, querido ser estelar? Lo que yo he aprendido es que a la primera que debo de ponerme mis límites es a mí misma. A la primera que debo decirme, hey, primero tu valía, primero tus valores, primero tus principios, es a mí misma. Tomar conciencia de cuáles son esas banderas blancas que me hacen avanzar y cuáles son esas banderas rojas que me hacen detenerme, ¿sí? El poder de decir no, el no asertivo, es la declaración fundamental más poderosa, porque dices no a lo que no quieres y estás diciendo sí a tu propio ser, a tu dignidad. Entonces veamos ese no asertivo desde la razón, desde el bien, desde la inteligencia, desde la conciencia, desde la sabiduría. Es la declaración incondicional de la valía intrínseca de un ser humano. Esa es la dignidad, independientemente de sus circunstancias, los decía al inicio, independientemente de cuál sea tu estatus social, tu estatus cultural o socioeconómico, tienes una valía y eres tan importante como todos los seres humanos. Y en ese marco, esta dignidad se manifiesta en dos dimensiones, ¿sí? La declaración de respeto propio. La dignidad ontológica es el juicio maestro que emitimos sobre nosotros mismos. Nuestro valor no depende de nuestro hacer, sino nuestra valía depende de nuestro ser, ¿sí? No de nuestro hacer y nuestro tener. Claro que nos fortalece, pero la dignidad inicia desde mi ser. Es la no negociación con esa esencia que hay en mí. Por eso, cuando tú actúas con dignidad, ¿sí? Estás poniendo esos límites. Y la dignidad es el valor más alto que defendemos con la asertividad. Porque la asertividad es el acto de honrar y declarar mi dignidad. Ese es desde mi ser. Y vamos a hacer un espacio en este momento, queridos seres estelares, para ir analizando esta parte de la dignidad, de la valía personal. ¿A dónde me lleva? A ser cada día mejor que ayer, a ser cada día una mejor versión, más que ser los seres estelares, conectarme con esa mejor versión que hay en mí. Como yo en este momento me voy a conectar para hacer un espacio con el chat, vamos a leer todo lo que tenemos acá, porque en esta ocasión no está nuestro querido Miguel, que con su sonrisa nos saluda en todas las ocasiones, en todos los encuentros. Dice, ya habíamos leído el saludo de Lupita Hurtado. Francisco desde Calexico, California, nos dice, buenos días, 1, 2, 3 por mí. Saludos para todos en la sala. Lupita Hurtado dice, Raquel y Miguel, nuestras porras para ustedes, sí se puede. Yamilet Hernández, buenos días, hay que fluir con todo, así es. Mabel Cristina, 1, 2, 3 por mí, estoy desde Medellín, Colombia. Yamilet nos dice, hace días conversaba con alguien y entablábamos esa situación cuando se enfrentan el protagonista con el antagonista en tu vida. ¿Qué tanto poder le damos al antagonista? Qué buena pregunta, Yamilet. Así es.
Cuando yo le permito que tome las decisiones, aunque no esté de acuerdo, por llevar la fiesta en paz, el responsable de esa situación, sorpresa, soy yo. Y yo decido en ese momento, como diría nuestra Yamilet Hernández, coach, amiga mía también, hago un contrato con el piso y me quedo en el papel de víctima o actúo empezando a poner límites. Porque esa es otra cosa también, queridos seres estelares. Vamos empezando a poner límites cuando no los hemos puesto paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, delimitando las situaciones. Porque de pronto también a mí me sucedía que yo me iba al otro extremo. Quería solucionar todo rápido, rápido, rápido. Sí, miraba que las situaciones se me desbordaban y quería acomodarlas. Eso se hace también desde la conciencia y se hace desde la sabiduría, paso a paso. Primero, autoconociendo dónde están mis debilidades para convertirlas en áreas de oportunidad, para poder saber en qué momento voy a hablar al otro, en qué momento le voy a decir, mira, estas situaciones son innegociables. Estas situaciones a mí me llenan de inseguridad. Estas situaciones en mí provocan frustración. Estas situaciones en mí me hacen sentirme que no estás prestando atención a la relación. En estas situaciones, sobre todo porque depende el tipo de relación de la que estás hablando. Si es como mamá, si es como hermana, si es como hija, si es como pareja, es distinta en muchas ocasiones. Los valores y los principios son los mismos, pero la manera en que actúo con el otro es distinto. Y dice, acá tenemos Yamilet, dice, sobre todo cuando estamos a punto de decir sí o no, decidir. La decisión está en ti. Toma una decisión consciente de, digo sí, desde ese ser integral, desde ese ser íntegro, ese es el sí, o digo no, abriendo una nueva oportunidad de crear situaciones distintas. Cuando yo soy asertivo, también me permito crear situaciones distintas. Llega Gaby Martínez, también dice, 1, 2, 3 por mí, se me complicó un poco, un poco. Hola a todos, sabrosos a los asistentes. Gracias, Estela, por compartir este espacio. Dice, me da mucho sentido, Estela, y me identifico. Se me dificulta decir no, dice Lupita Hurtado. Esa es la idea, poner atención hasta dónde se nos dificulta. ¿Cuál es la situación que hace que me dice no? Porque la coherencia en ese momento está en peligro. Mi coherencia personal está en peligro. Por eso, esa falta de asertividad es una ruptura de esa coherencia interna. Y les puse esta ilustración para quienes nos están escuchando, no la están viendo, pero para quienes están ahorita en la sala, el Stay Positive, que ahí vamos agarrados de la mano del inglés. Mi querido Francisco, ¿cómo le da risa cuando le digo, ay, el inglés y yo nos vamos a hacer amigos en algún momento? Es cambiar el lenguaje de defensa por el lenguaje de declaración, usar el yo. Yo necesito o requiero en lugar de tú deberías. Darle a conocer al otro qué es lo que a mí me mantiene en esa comunicación positiva, qué es lo que a mí me permite, ¿sí? Mantenerme ahí de una manera óptima, optimista, más que óptima, optimista, mantenerme en posición de agradecimiento, en posición de honrar la presencia del otro en mi vida, pero desde el amor, cuando yo elijo decirle al otro qué requiero de él, pero desde una declaración, lo declaro, se lo digo, hago los acuerdos, hago los compromisos, voy avanzando y sobre todo, algo que nos mantiene en la capacidad de seguir siendo asertivos, apreciables seres estelares, es cuando yo voy verificando si esos acuerdos y esos compromisos que yo contraje con alguien más están cumpliendo los estándares de satisfacción para mí, para mi integralidad. Soy muy insistente, para mi dignidad,
para mis valores, para mis principios. Porque también la otra persona, sin saber cómo, resulta que nunca le he puesto límites, de repente empiezo, no, es que esto no, esto no, esto no. Y no llego primero a una conversación, a ese punto de conversar y decir las cosas, requiero cambiarlas. Las cosas hay que llevarlas de otra manera. Vamos abriendo posibilidades, vamos creando nuevos acuerdos. O quizás ni lo sabía, porque de pronto suponemos tanto que el otro sabe cómo actuar, que el otro me adivina el pensamiento y ahí no se está siendo asertivo. Cuando yo no he declarado, cuando yo no he expresado qué es lo que yo requiero, qué requiero del otro, qué necesito del otro ante una relación. Vuelvo a insistir, dependiendo del tipo de relación interpersonal con la que estás llevando esta comunicación, es ahí donde empiezo o dejo, inclusive ni siquiera he iniciado a ser asertivo. Estoy haciendo muchas cosas, inclusive estoy en el papel de víctima, no tomando la responsabilidad desde que de un principio no fui clara, no fui honesta, no fui fiel, no fui leal a mi propia esencia. Aquí te voy a regalar una herramienta, querido ser estelar, antes de irnos a nuestra meditación para cerrar este encuentro, porque como ya te diste cuenta, hoy te vas a perder de la sabiduría de Raquel Corrales. Mi querida Raquel, te mandamos muchos saludos hasta donde estés. Te estamos extrañando. Yo sé que los seres estelares te están extrañando muchísimo. Y vamos a ver el modelo DAR. El acrónimo DAR es una herramienta de comunicación asertiva. Si te fijas ahí arriba está, describe asertivamente qué es lo que requieres. Porque abro posibilidades con este método. Aquí viene un ejemplo muy sencillo. Describe el hecho objetivamente sin emoción. Por ejemplo, cuando dejas la puerta abierta, fíjate, estás describiéndole a la otra persona. Muchas veces, es que no cerraste la puerta. ¿Ok? No decimos, ¿sabes qué? Quiero que cada vez que salgas, cierras la puerta con cuidado. Cierres la puerta y le pongas el seguro, por ejemplo, a la perilla. Y nos peleamos. Inclusive, no sé si te ha pasado que de repente, ¿quién dejó la puerta abierta? Estás enojado, te activa el enojo. Pero a la persona es decirle, cuando dejas la puerta abierta, me siento insegura, me siento inseguro, que es, inclusive, cuando dejas la puerta abierta, me trae el recuerdo de que en la niñez a mí también me regañaban cuando dejaba la puerta abierta. Pero resulta que cuando tú la dejas abierta, yo me siento insegura o me siento inseguro, porque para mí es importante que cuando tú salgas, la cierres, porque me estás demostrando que te preocupas que yo esté segura en el lugar en que yo me quedo. Es un ejemplo, querido ser estelar. Es un ejemplo, quizás lo puedas ver sencillo, pero no, sentarte con el otro y explicarte todo lo que tú requieres. Y aquí viene la R de dar, porque requiero que por favor la cierres al salir para poderme sentir segura. Porque yo estoy creyendo que la estás cerrando. También, otro ejemplo, ¿sí? Cuando tenemos un punto de encuentro a una hora, ¿sí? Yo requiero, pero yo describo, es cuando tú vas a llegar tarde o cuando tú llegas tarde, a mí me entra la ansiedad, hasta me preocupo porque no sé qué está sucediendo, si pasó algo en el trayecto, si estás en el acuerdo, si vas a llegar y yo estoy ahí esperando. Entonces, me siento intranquila. Ahí estoy siendo asertiva al decirle al otro cómo me siento. Es válido expresar nuestra emocionalidad. Entonces, yo requiero que mínimo me avises que vas a llegar tarde o que requieres más tiempo o que inclusive ni siquiera vas a llegar
porque las situaciones se complicaron. Pero cuando no me avisas, cuando me tienes ahí en espera, en mí se dispara toda esa emocionalidad. Claro que no lo vas a hacer en el momento en que está el conflicto, sino que, por ejemplo, si llegó la persona tarde, no le vas a decir en ese momento, lo vas a dejar que se siente, que se tranquilice y de pronto, ¿sabes qué? Qué bueno que ya llegaste, pero me hubiera encantado que me hubieras avisado porque no sabía qué estaba sucediendo. Y no es desde el control, queridos seres estelares, es desde la asertividad, de ese respeto hacia el otro, cuando tenemos una relación, ¿sí? O vamos a tener un momento de encuentro. Y hasta aquí hemos ido viendo cómo podemos ir avanzando poco a poco, ir aplicando la asertividad en nuestra vida. Y yo les quiero compartir que en este momento le correspondía hablar a nuestra querida Raquel de la asertividad como integridad sagrada. Fíjense nada más, cuando yo leí esta parte, cuando yo la conecté con Raquel, la asertividad como una integridad sagrada, ahí me cayó en cuenta. Ahora sí que como decimos acá en México, me cayó el 20 y como digo yo, me cayó el centenario de cómo es algo sagrado el poner los límites de manera asertiva. Pero también estoy de acuerdo y pienso, esto es una generalización que voy a hacer y yo estoy casi completamente segura que todos podemos pensar que nadie nos enseñó esta parte de ser asertivos. Quizás no lo vimos en ejemplo en casa, no lo vimos tampoco en la escuela, porque más que ser asertivos es las reglas son, y esto se dice porque lo mando yo, y esto se dice porque soy tu papá, y esto se dice porque soy tu mamá. La autoridad, ¿sí? Ponía las reglas y las sigue poniendo todavía. Pero aquí es donde viene la parte en la cual yo conecto con mi sabiduría interna, con mi inteligencia emocional, ¿sí? Con mi aceptación, hasta dónde acepto esto sin que llegue el ay, se me fue la palabra, vulnerar, el vulnerar mis propios principios, transgredir, ¿sí? Mis valores, transgredir mi dignidad humana. Y lo vamos haciendo en el día a día. ¿Qué tan digna me reconozco también ahí? Me reconozco con dignidad, me reconozco con respeto. ¿Cuál es esa autoimagen que tengo de mí? Y sobre todo, ¿cuál es ese autoconcepto que tengo de mí? Porque si mi opinión es que no soy lo suficientemente inteligente para poner límites, desde ahí ya empezamos. A que algo hay que cambiar, algo hay que transformar en mi interior, algo hay que transmutar en mi interior para poder ser asertivo en el exterior. Por eso decíamos al inicio, hay una conexión, por eso es asertividad 360 grados, porque estoy conectando desde mi alquimia interior con el exterior, porque en el exterior hago tangible mi asertividad, pero mi asertividad empieza en mi interior, en esa coherencia sagrada que la próxima semana nuestra querida Raquel nos va a compartir. Y les tenemos una sorpresa, queridos seres estelares. Para la próxima semana vamos con conversaciones con seres estelares y tenemos un invitado. Después de 12 meses vamos a tener un invitado que se va a conectar con nosotros desde Ecuador para hablar de la asertividad en la toma de decisiones, la asertividad en nuestras relaciones en familia, laborales primero, y luego a la siguiente semana, o sea, en 15 días, vamos a hablar de asertividad en las relaciones interpersonales con más profundidad, ¿sí? Más profundidad porque lo vamos a ver también desde la relación de pareja. ¿Qué tan asertivos somos? Estos son los temas que vamos a ir viendo en las próximas
masterclass, queridos seres estelares. Y ahora quiero invitarlos para que tomemos un punto, un tiempo, son 3, 4 minutos, 5 minutos de nuestra meditación, anclando la coherencia asertiva. Entonces, vamos a conectarnos o a desconectarse de mi voz, de este espacio y conectarnos con esta meditación, el cual aquí compartimos. Permítanme ver que está el sonido conectado, así es, y damos inicio. Meditación anclando la coherencia asertiva. Toma una postura cómoda y cierra suavemente tus ojos. Inhala profundamente, llenando tu cuerpo de aire, y exhala soltando cualquier necesidad de control. Enfócate en el centro de tu paz, que quizás se encuentre en tu corazón. Este es el espacio de tu coherencia interna. Siente la alineación entre esta verdad que acabas de descubrir. Eres una persona que elige la asertividad desde sus valores y sus principios. Trae a tu mente esa situación o esa persona con la que te cuesta poner un límite asertivo. Obsérvala claramente, pero mantente anclado en tu respiración. Mantente anclada en tu respiración. ¿Qué emoción surge en este momento? Quizás culpa, miedo, rechazo o ansiedad. No luches contra ella. Sencillamente, obsérvala como una nube pasajera. Esa emoción es solo el ruido de tu ego que defiende una vieja historia, que defiende una vieja creencia. Mírala y expresa mentalmente. Aquí está el miedo, la culpa o la ansiedad, pero solo es una sensación, porque yo elijo mis valores como la dirección correcta de mi vida. Integridad, respeto, amor propio, autonomía. Estos valores que te definen desde tu propia coherencia. Hoy has aprendido que la asertividad es una declaración de tu ser. Es hora de que conectes con esta nueva identidad coherente. Siente la fuerza en tu voz interior. Usa el lenguaje que te empodera, el lenguaje del yo. Repite con una firmeza tranquila y contundente. Yo declaro mi derecho a la paz. Yo elijo mi verdad sobre el miedo a la aprobación. Mi no asertivo es un sí rotundo a mí mismo, a mí misma. Estás manifestando tu existencia. Estás eligiendo tu ser creador. Inhala profundamente una vez más, llenando tu centro de esta nueva identidad asertiva. Inhala y exhala gratitud. Gracias, gracias, gracias. Siente esta verdad en cada célula de tu cuerpo. Y ahora repite internamente. Mi límite es una declaración de mi valor. Mi límite es una declaración de mi valor. Inhala profundamente esta poderosa declaración y exhala agradecimiento. Inhala y exhala. Gracias, gracias, gracias. Cuando estés lista,
Cuando estés listo, regresa tu atención a este espacio, sintiendo la firmeza de tu nueva coherencia. Y abre tus ojos con la convicción de que tienes la herramienta para actuar a pesar de tu propia emocionalidad. Bienvenida, bienvenido a este espacio donde la asertividad refuerza tu dignidad humana. Queridos seres estelares, quienes nos acompañan en sala, quien quiera abrir su cámara y quiera compartir con nosotros, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué se conecta? ¿Qué dice, como nos decía hace unos momentos Lupita Hurtado, se me dificulta decir no? Gracias por esa honestidad, Lupita, porque cuando uno distingue, cuando uno se atreve a declararlo, ahí es donde empieza la transformación. Y siguen en sala, a ver, tenemos Yamilet, Raquel, Oriana, Mariela. Mariela, Guillén, ¿estás por aquí? Es que no los veo a todas. La cámara cuando estoy aquí. Muy buen tema, gracias. ¿Quién nos puedas identificar, por favor, quién es Android? Creo que es nuestra querida Gilda Peña. Esa meditación está matona, dijera César Lozano. César Lozano, el doctor César Lozano, conocido en toda América Latina. Qué bueno que te gustó la meditación, Lupita. Y si alguien más quisiera abrir su cámara, me encantaría escucharlos. ¿Sí? Si no, ya saben que es el respeto de ustedes. Dice, hola Estelita, dice, sabes que amo tus meditaciones, Raquel Figueroa desde Argentina. Gracias Raquel por acompañarnos. Y tenemos también otro. Ay, sí, mi querida Gilda, dice, soy yo, no puedo abrir en este momento, pero qué gusto. Y no pierdo la esperanza, mantengo la esperanza de que en algún momento la vamos a tener en conversaciones con seres estelares. Yo sé que va a llegar el momento en que van a escuchar la sabiduría de esta mujer que hay tanto que compartir con el mundo, pero va a ser en su momento. Ella está en unas situaciones que de su día a día, su agenda, si está en estos momentos, yo sé que ella abre un espacio para escucharnos y seguirnos y le agradezco enormemente. Y bueno, entonces vamos a continuar con este tema la semana que viene, queridos seres estelares, y ya de la mano también de nuestra querida Raquel. Es que agradezco a Mabel Cristina, Ana Ramos, nuestra querida coach financiera, que también públicamente, Anita, te hago una invitación a que próximamente estés con nosotros en Seres Estelares. Hablemos de ese programa tan bonito que tienes de conectar a mujeres de 40 y más con sus finanzas, con su vida financiera, con su administración económica. Hace una gran labor. Eh, Acá está, Anita. ¿Quieres compartirnos algo, querida Ana? Ubícame, en Perú estás en este momento, ¿verdad? Pero eres venezolana también. ¿Sí? Sí, sí, soy peruana venezolana. Peruana, Bueno, Venezuela. me encantó el espacio y bueno, y con todo gusto podemos coordinar para estar en una próxima sesión y acompañar. Claro que sí, Ana. Ayudando, justamente porque las finanzas son un tema que a todos generalmente del cual adolecemos. Entonces, es importante empoderarnos en ese aspecto porque eso nos brinda seguridad, como en todo el aspecto emocional, todo es un parte de un todo, ¿no? Me encantó el espacio. Ana, Gracias. está en sala Yamilet Hernández que te dice, saludos paisana, ella es venezolana mexicana. Ah, Ella fue, bueno, entonces, es que aquí les presento Ana Ramos, Yamilet Hernández, aunque ahorita está en cámara cerrada, venezolanas. Esto es lo que hace que este espacio sea internacional. Y ya tendremos la mucho oportunidad gusto. también de hacer un encuentro por países, ¿no? Vamos con todas las mexicanas, con todos los Claro que sí. venezolanos, va a ser algo muy interesante también. Mucho todavía que compartir en nuestros queridos seres estelares. Y también, como le decía a Francisco, gracias. Lupita, gracias. Mariela, muchas, muchas gracias. Que por mí es Mariela Guillén, casi estoy segura.
Oriana, gracias mi niña por estar en línea. Raquel, Yamilet, y momentos atrás estuve viendo también que estuvo conectada mi hija Adalía. Quizás también saludos a mi bella mujercita, a mi bella princesa, una abogada con especialidad en derecho familiar, que es de la que he aprendido tantas cosas como ustedes no tienen la idea, queridos seres estelares. Bueno, los que son papás pienso que sí la tienen, de que nuestros hijos son nuestros grandes maestros. En esta transmisión diferente, pero tan poderosa como las que hemos tenido a lo largo de estos 12 meses, a lo largo de este año, agradezco su presencia en este espacio y los invito a que digamos 1, 2, 3 por mí y por la vida que estoy creando. 1, 2, 3 por mí, por estos límites asertivos que estoy empezando todavía a delimitar con más amor, con compasión. Y 1, 2, 3 por mí, por esta fuente de significación que habita en mi alma. Nos vemos el próximo jueves y nuevamente gracias, gracias, gracias.